es el caso, por ejemplo, de los juzgados de familia. Vos vas a decir, bueno, ¿pero qué? ¿Qué tiene de interesante? Bueno, tiene mucho de interesante, sobre todo cuando hablamos de diferentes problemáticas que pasan por los juzgados de familia. Yo todo el tiempo trato, ¿no?, hablar de todo esto que tiene que ver con la obstrucción de vínculo, con las falsas denuncias, algo que está muy en boga, que parece que solo es una moda, pero que es una problemática que evidentemente lo que está haciendo es generando en las familias muchos problemas. Pero bueno, más allá de eso, están los abogados, están los psicólogos, personas que sí bregan por las familias, sí bregan por estos chicos y que están comprometidos con esto, ¿no? Comprometidos con lo que está pasando, ¿no? Y el signo de pregunta está ahí. ¿Qué pasa con los juzgados de familias? Bueno, decidí llamar a Mariel Guerrero, es una abogada de familia que yo conozco, bueno, que tenemos relación hace tiempo, porque además ella es la directora de Crianza Sana Argentina aquí en la ciudad de Bahía Blanca, que es la ONG que trabaja con los papás, con las mamás, bueno, con los diferentes integrantes de una familia que tienen obstrucción de vínculo. Ella va a estar brindando un congreso, va a ser parte de un congreso que se va a dar en Buenos Aires, que tiene que ver con, ahora me lo va a corregir, con alienación parental también, con varios temas que se van a tocar, pero bueno, uno de los que más resuenan es esto, ¿no? ¿Cómo están trabajando los juzgados de familia, no solo en Bahía Blanca, sino también en la provincia de Buenos Aires? Así que le doy la bienvenida. Mariel Guerrero, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer, un placer. Bueno, nosotros charlamos mucho off the record, pero era necesario que estuviéramos acá con un micrófono de por medio, sobre todo en la brújula, porque hay muchísima gente del otro lado que hasta puede tener a alguien o algún familiar y ahora le empiezan a caer las fichas, ¿no? Decís, bueno, sí, mira, yo ahora que me acuerdo tenía un vecino que nunca más vio a sus hijos, por decirte algo, ¿no? Digo, porque ese es el tema. Y uno cree que es natural, que es normal. Como que bueno, lo tiene la mamá, ya está, es suficiente. Bueno, ¿qué está pasando con los juzgados de familia, Mariel? Bueno, sí, hay una situación, la verdad, social muy muy problemática con este tema. La verdad que yo cada vez que voy al médico, voy a hacer una compra, comento en qué trabajo, y me dicen, mirá, ¿sabes qué conozco? Tengo una amiga que le pasó, tengo un amigo. La verdad que es algo, sí, muy recurrente. Y bueno, ¿qué está pasando en los juzgados? Sí. ¿Cómo resolvemos este tema? Como bien dijiste, voy a participar en un congreso que va a tener lugar los días 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, la semana que viene. Sí, sí, más o menos en 2 semanas. 14 y 15 de noviembre. Bueno, está organizado por el doctor Mizrahi, que es un doctrinario, un ex juez muy conocido, la verdad que bueno, que es uno de los pioneros en abogar sobre este tema. Y bueno, va a haber especialistas en psicología, jueces, abogados. Yo lo que voy a tratar es, mi disertación va a tratar acerca de qué pasa en el frente de batalla, le digo yo. ¿Qué pasa en el día a día? Porque las leyes, lo que debe suceder, todos lo tenemos muy claro. El tema es cómo aplicamos las normas que tenemos normas muy buenas. Y bueno, la entrada es libre y gratuita, solamente se tienen que anotar en www.alienacionparental.com.ar. Pueden participar de manera presencial y virtual también. Eso es súper importante para la gente del interior del país, que bueno, que es sobre todo las zonas más desprotegidas, porque en Capital Federal hay especialistas en el tema y por ahí está un poco más. Es una ciudad que es mucho más visible para los medios de comunicación. El resto del país a veces parece que no existe y la verdad que, no yéndote muy lejos, al interior de la provincia de Buenos Aires, acá tenemos graves problemas también. Sí, total. Así que es uno de los temas que van a estar tocando allí. Habrá varios profesionales, ¿no? Me decías recién, psicólogos. Yo escuchaba ayer al juez, que debe ser este que vos me decís, Mizrahi, que él comentaba un poco y que invitaba a que fueran a este congreso. Y no solo de acá, de este país, sino también del mundo. Exacto, es internacional. Sí, bueno. Hay disertantes que vienen de Francia, de España, de Brasil, no recuerdo más, pero sí, es internacional, e interdisciplinario. O sea que es una problemática que evidentemente atraviesa a otros países también, ¿no? Exactamente. Porque uno cree que es solamente por la idiosincrasia, quizás por las leyes de un cierto país, pero evidentemente no es así. No, para nada. Total. Así que bueno, interesante esto. El objetivo de esto es visibilizar que es una situación que existe y que es grave. Así como la sociedad tiene otras problemáticas,
bueno, esto también está pasando, se están rompiendo familias y se toma muy natural. Sí, total. Bueno, ayer escuchaba una nota porque, bueno, me enganché también con ese lugar que se dedica a alienación parental, creo, que se especializa. El CEAP. Eso, el CEAP, no me acordaba el nombre. Lo encontré en las redes y empecé a mirar todo. El Centro de Estudios de Alienación Parental. Entonces escuché una nota que hicieron con Babi Echecopar, una persona, viste, que por ahí uno la puede ver así como medio agresiva, o que te parece que no va a entender o no va a escuchar, y sin embargo el tipo escucha mucho más de lo que nosotros creemos, y lo que necesitamos son esos tipos, ¿no? Digamos, esos periodistas que son escuchados por mucha gente. ¿Te gusta o no? Son escuchados. Y él decía que le llamaba mucho la atención la cantidad de papás, en especial papás, digo, esto le puede pasar también a las mamás, ¿no? Aclaramos. Pero de papás que lo esperan en la puerta de la radio y le dicen: yo no veo hace mucho a mi hijo. Me acusaron de que los abusé y está comprobado que no es así, sin embargo no los veo. Otro que viene y no, me dijeron que era violento y no es verdad. Me dice, a mí me empezó a llamar la atención, decía él. Porque uno, bueno, che, algo habrás hecho, ¿viste? Porque esa es típica, ¿no? Señalar, algo habrás hecho. Pero 2, 3, 4. Entonces ahí me empezó a llamar la atención y se empezó a meter más en el tema, y ahí un poco involucrarse y entender qué es lo que está pasando en verdad con la falsa denuncia. Esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo está tan fácil denunciar a alguien y estropear una familia, sobre todo la vida de ese niño? Exacto. Sí, la verdad que es algo mucho más común de lo que pensamos, que está súper normalizado, esto que vos decías al principio de, bueno, tienen que estar con la mamá. Sí. En realidad estas situaciones se dan en la mayoría en casos, o sea, el impedido es el papá por una cuestión de que está normalizado y biológicamente hasta los 5 años un nene depende de la mamá, entonces son más los casos lo podemos de papás, entender. claro, exacto. Sí, totalmente, lo podemos entender. Y bueno, también hay una gran confrontación que hay que explicarla bien y hay que entenderla, porque no son incompatibles, que es el tema de la perspectiva de género y esto de las falsas denuncias, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una situación que yo siempre planteo, ¿no? Sí. Una mujer que es golpeada, que va a hacer la denuncia, le van a dar de manera inmediata una restricción perimetral. Lo cual está bien. Lo cual está perfecto, por supuesto, exacto. Sí. Pero, por lo menos acá en Bahía Blanca, después, más allá de la medida, después es muy difícil, porque la medida, la restricción, no es un escudo. Claro, no es un escudo humano, no, claro, ni siquiera, no es una barrera física que impide que la otra persona se acerque. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo he atendido víctimas de género, también atiendo a papás impedidos. Total. En casos de falsas denuncias. ¿Qué pasa con la mujer que realmente necesita una protección? Claro. Le dan la medida de restricción, va a hacer la denuncia, está todo bárbaro. Sí. Pero si el tipo quiere ir a matarla, va porque hasta que ella llama a la policía. Bueno, y yo me he cansado de pedir botones antipánicos, me he cansado de pedir las tobilleras para que ella pueda controlar por el celular dónde... ¿Y es muy engorroso? ¿Dónde está? Sí, no hay recursos para eso. Entonces, ¿qué hacemos con la medida? Claro. No nos estaría sirviendo la medida, ¿no? Exacto. Claro, porque esa es la contracara, ¿no? Porque escuchaba en esas de las notas, decía una de las periodistas, le decía, porque es enseguida, vos cuando hablas de falsa denuncia enseguida decís, bueno, pero de alguna manera las falsas denuncias también, o el hecho de que se denomina algo falsa denuncia, termina yendo en contra de las verdaderas víctimas. Y lo estás diciendo vos ahora. Exacto. Está claro, pero es la mala utilización de esa ley. ¿Por qué hay tanta cantidad de femicidios? ¿Por qué hay chicas que acampan al frente de la comisaría? Porque la media restricción no te sirve. Podés pedir una custodia dinámica, que es que la policía... tener un patrullero en la puerta, pero ¿cuántos días puede estar? No, 1, 2, 3. Bueno, pero ¿qué pasa cuando una mujer va y hace una falsa denuncia contra un papá? Ese papá la va a cumplir a la restricción. Por supuesto, porque eso es lo que sucede. Con el que el que en realidad es inocente la va a cumplir. La va a cumplir. Sí. Y ese papá y ese hijo se están desvinculando por un montón de tiempo hasta que se venza la medida y hasta que el papá pueda iniciar el trámite de derecho de comunicación, que tarda un montón de meses, todo eso en detrimento del derecho de familia, porque capaz pasa un año en el cual no hay contacto entre el papá y el hijo. Es mucho tiempo. ¿Vos entendés que es mucho tiempo? Es muchísimo tiempo. Porque además, esto que vos decís, ¿no? A mí me gusta aprender con ustedes, ¿no? Yo soy una detractora de la perspectiva de género, pero me parece que yo a veces suelo confundir, y yo siempre hago mea culpa con esto, porque yo estoy tan enojada con el falso feminismo que destruyó la vida de las personas, que a veces termino por no entender lo verdaderamente importante, esto que vos decís, ¿no? Que me parece que la perspectiva de género quizás sirve en este aspecto, en esto de defender
prioritariamente a la mujer, porque en muchos casos sin las pruebas, realmente las mujeres son golpeadas y tienen miedo, y supuestamente era una medida para ayudar. Yo esto lo entiendo, lo que pasa es que eso no sucede. Y justamente lo que no sucede para una cosa tampoco sucede para la otra, ¿no? Y nos estamos olvidando de la otra perspectiva importante, que es la de la niñez. Digamos, ¿qué pasa con esos chicos? Entiendo lo de la mujer y es importante, sí. ¿Y los chicos no? ¿Y la vida de esos niños alejados de sus papás no? ¿Y de sus abuelos? Exacto. Digo, nosotros tenemos la ley de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 12.569, que es la que establece estas medidas de protección que se pueden dar frente a una denuncia. Bien. Con el doctor Misraji estuvimos trabajando en el verano en un proyecto para la reglamentación de esta ley, no la modificación, porque la ley está bien, está buena. Bien. ¿Vos considerás que está bien? Está bien, sí. El tema es que no se aplica, no se aplica. ¿Qué pasa? Cualquier persona va y hace una denuncia y dentro de las 48 horas tiene que salir la resolución ordenando alguna medida de protección. Perfecto. O desestimándola, rechazándola. Bien. ¿Cómo son las restricciones, la exclusión del hogar? Bueno, todas las medidas que establece. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Queda ahí? No. El juez después tiene que citar al denunciado y a la denunciante o a la denunciada y al denunciante. Esto es indistinto, el género. Sí, no importa. Tiene que llamar a... También creo que el plazo es 48 horas siguientes, algo así. Sí, inmediato, digamos. Claro, es inmediato, audiencias separadas, ¿no? En el mismo día, pero a diferente hora para que las partes no se crucen y para interiorizarse acerca de qué es lo que pasó. Claro. También tiene que dar intervención al equipo técnico, es decir, después de la medida, después que ordena, porque la medida yo entiendo que a veces es necesaria. Bueno, ya la necesitamos. Ya está. Bueno, pero hay que investigar. No tiene que quedarse ahí, después el juez tiene que interiorizarse, tiene que hacer intervenir al equipo técnico para ver si la medida que tomó fue correcta o incluso si se necesitan más medidas. O sea, siempre a veces la medida no fue correcta. Sí. Porque capaz que la situación no fue tan grave, entonces está separando papá de sus hijos por algo que, bueno, se puede solucionar de otra manera. Y eso no sucede. No, queda ahí. ¿Qué pasa? pasa? ¿Por qué no sucede? No sucede. Porque no hay gente que... No hay aplicación correcta de la ley. No sucede. ¿Qué pasa? Eso en los casos donde la gente por ahí no puede acceder a algún abogado. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa con la gente que sí puede acceder a un abogado? Bueno, ¿qué hacemos? Insistimos y solicitamos la aplicación correcta de la ley. Pedimos que se fije esta audiencia. Claro. De entrada, para poder, para que se fije esa audiencia, necesitas patrocinio y necesitas pagar los impuestos, que ahora son carísimos, para poder representarte, que un abogado te represente y ser parte de un proceso judicial. Total. Así que, una vez que vos te presentás con abogado, pagas los impuestos, pedís la audiencia, bueno, te vas a encontrar, no la va a tomar el juez, cosa que está mal también, porque ¿por qué? La ley lo dice, que la tiene que tomar el juez. Tiene que tomar el juez. La toma la secretaria, el secretario del juzgado. Está bien. Pero no van a levantar la medida, te van a escuchar, pero la medida no la van a levantar. Claro. Y ahí va pasando el tiempo. Claro, ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, y también después está esto de lo que siempre hablamos, lo hemos hablado con vos y yo lo he hablado con muchos papás, inclusive con Lisandro, con Fernando, con muchos papás que tienen o que han tenido ese problema, ¿no? Y ellos dicen, también lo difícil para nosotros es tener que estar demostrando algo que tendría que estar demostrando la otra persona. Exacto. Porque esto que vos decís, inicialmente viene una persona que dice que la golpearon, que quizás en ese momento no tiene pruebas, pero que se siente agredida, que se siente violentada, que esto viene hace mucho tiempo y que hoy se anima a hablar. Hasta ahí vamos. Ahora, en el tiempo, ¿cómo hacemos para demostrar que esa persona está diciendo la verdad? Y si eso no es verdad, la otra persona, que es el denunciado, tiene que demostrar que esto es mentira. Y ahí vienen las otras pruebas que a veces no son tomadas. Vos tenés casos cercanos tuyos que no les toman las pruebas, que tienen todas las pruebas a favor para mostrar de que realmente no son personas violentas ni abusadores y sin embargo no lo hacen. Digo, por eso ahí también funciona mal todo, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Pero y dónde está la presunción de inocencia? Exacto. ¿Dónde está el derecho de la otra veces persona? El delito que se denuncia es muy difícil probar algo que vos no hiciste. Claro. Entonces, hay muchos casos donde no hay pruebas, porque no hay pericias que salen bien, para el denunciado, todo, pero bueno, igual hay muchos casos de falsas denuncias que en el ámbito penal se terminan resolviendo bien, que la justicia las archiva, las desestima. Pero ¿sabés el tiempo que pasa hasta que eso se resuelve? ¿Cuánto es el máximo tiempo? Sí, eso. Tengo un papá que... tengo varios papás en el estudio que, bueno,
que están denunciados falsamente por abuso sexual, sí, que llevan 2-3 años, incluso hay un papá que que se la escuchó a la nena en su momento. Sí. La nena no hablaba por una cuestión de edad, así que el fiscal solicitó suspender la IPP por 6 meses para poder volver a escucharla. Ajá, está bien. La vuelven a escuchar, no hay ningún indicio de abuso, en absoluto, no hay pruebas tampoco. No hay informes, muchas veces se da que estos casos se acompañan de informes psicológicos de psicólogas no especializadas en el tema, en detectar abuso, en detectar violencia. Que es un problema eso. Es un problema muy grave. Sí. Y, cuando se la vuelve a escuchar a la nena, no hay, y yo solicito el archivo de la causa. Así que ahora estamos esperando esto. Cuando pasó, hace como 3 meses, estamos esperando que el juzgado de familia número 2 fije una audiencia de vista de causa para terminar el proceso. Porque lo que pasó de manera paralela a esto es que él estaba, una vez que ya no puede ver más a su hija, que se hace la denuncia, él inicia un proceso de derecho de comunicación. Claro. ¿Y qué pasa? Queda suspendido en el medio porque hay una denuncia de abuso. ¿Qué pasa con esto de hasta que no se compruebe que yo fui culpable, que el delito se cometió, voy a ser inocente? Entonces tengo el derecho de ejercer todos mis derechos, básicamente. Entonces, ¿por qué un juez de familia te va a suspender el proceso? Claro, ahí está el punto. Claro, por eso te digo, es bastante engorroso y es bastante difícil de entender para el de afuera, porque uno siempre tenía la idea, ¿no? De, voy a la justicia y ahí se termina todo. Se supone que en la justicia, justamente, ¿no? Los procesos son correctos y debemos llegar a la verdad. Esto no ocurre. Y en el medio sucede esto que también van a tratar seguramente en el Congreso, el tema de la alienación parental, ¿no? Yo tengo pendiente ahora un vivo con Seferino Rotili, al quien yo quiero escuchar, porque tengo la mitad de las personas que me dicen algo y otra mitad que me dicen otras cosas. Él está con sus hijas actualmente, tuvo tiene una historia muy cruda para contar. Es uno de tantos, ¿no? Pero esas nenas habían tenido alienación parental, ¿no? Una mamá que supuestamente, ¿no? Según lo que él cuenta, que todos los días le decía a las nenas lo que ellas tenían que decir, ¿no? Y le crean este falso recuerdo, ¿no? Todo el tiempo, mira, cuando te tocó en realidad no te quiso tocar, te quiso abusar. Digo, por decirte algo, ¿no? Es muy delicado todo esto para tratar. Súper delicado, sí. Porque a veces es verdad y eso es lo tremendo, ¿no? ¿Cuándo entonces dilucidamos o de qué manera dilucidamos esto? Exacto. La alienación parental es es un tema delicado también en el sentido de que acá en Bahía Blanca el Colegio de Psicólogos prohíbe el uso del término alienación parental. Los juzgados ahora están reconociendo esta situación, pero porque se la asocia a una corriente que había hace muchos años, que se decía que era para invalidar los testimonios de niños que habían sido abusados sexualmente. Bueno, eso no es no es a lo que nos referimos. Yo creo que cualquier persona que se ponga a leer a Mizrahi, al doctor Mizrahi, cuando habla de alienación parental, puede entender que acá cuando hay abuso no hay alienación parental, cuando hay violencia no hay alienación parental. ¿Sí? La alienación parental no es una enfermedad, porque UNICEF también dice, o sea, no está dentro de la lista de patologías y demás. No, nadie habla de enfermedad acá. Lo que hablamos es de una situación familiar y social que es muy común. Como te decía al principio, uno siempre se encuentra un conocido que le pasa esto. Puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Eso es cuando un papá comienza a desvalorizar la figura del otro papá. Constantemente. Constantemente con el objeto de obstaculizar el vínculo. A veces eso es consciente, ¿no? Que hay personas que lo hacen, pero también a veces se da inconscientemente, porque los chicos están todo el tiempo mirando mucho más al padre con el que viven, ¿no? A la madre o al papá con el que viven. Exacto. Entonces, eso es real. Yo pienso que, ¿viste cuando el otro día una psicóloga me puso en un informe, ¿viste cuando el nene pregunta algo y la mamá le dice, hacé lo que vos quieras? Claro. El nene ya sabe la respuesta, totalmente. ¿no? Bueno, entonces, muchas veces es inconsciente por esto de la misma convivencia, y además ese nene depende su supervivencia depende del papá con el que vive, porque es el que el que le da de comer, el que lo lleva, el que lo trae. Entonces, más allá de que ese papá no le diga nada en contra del otro, si el mismo niño ve que hay un conflicto,
por una cuestión de supervivencia, va a evitar al otro progenitor. Sí, sí. Además, mira, ¿sabés qué tenemos que entender eso? Tenemos que hacernos responsables en mayor o menor medida. En mayor medida es gravísimo porque literal le cagamos la vida a los pibes, porque es horrible cuando vos creciste con una imagen negativa de tu mamá o de tu papá, solo porque alguien te lo dijo, y después con el tiempo te das cuenta que esto no es así, como le debe haber pasado a las niñas estas de Ceferino. Pero, digo, uno tiene que ser consciente de esto, porque mira, yo vivo con mi hija, ¿no? Nosotros con el papá estamos separados, a veces tenemos una muy mala relación, pero por alma nos volvemos a juntar y hacemos todo lo posible porque la amamos, y yo en eso no tengo dudas. Muchas veces he estado enojada y he estado a punto de decirle algo a mi hija y no se lo digo, ¿entendés? Porque entiendo que si yo se lo digo, la pongo en contra de su papá. Y lo entiendo perfectamente, y mira que ella lo ama, pero vive conmigo. Y yo sé que soy su palabra santa en este momento. Entonces uno también tiene que entender la responsabilidad que tiene como madre. La bronca te la tenés que guardar. Exacto. Porque tus hijos tienen otra relación. Claro, por supuesto. Entonces, esto es algo súper común. Sí, sí. Obviamente la alienación parental tiene muchas modalidades, sí, claro. Desde este simple... esta simple obstrucción le hablo mal, bueno, hasta casos donde se denuncia falsamente un abuso sexual y se le hace creer al niño que esa situación sucedió. Eso se llama implante de memoria. Exacto. Sobre todo cuando se dan entre los 3 y 5 años, que o antes de los 3, que los chicos cuando pasa el tiempo no tienen esos recuerdos. Claro. Y empiezan crecen creyendo que eso sucedió de verdad. Total. Claro. Lo hacen además, propio. Se les una situación que fue de determinada manera, le hacen creer que fue otra, el cambio de pañal, que un papá, ahora hay papás que no pueden bañar a sus hijas, de una nena de 3 años, una cuestión sumamente normal, que dicen, prefiero que la bañe la mamá porque... Pero te digo que me pasaba con el papá de mi hija, cuando Alma empezó a crecer, y él me decía, no, yo no, viste, llegaba a casa y le digo, pero la bala, no, yo no la voy a tocar. Digo, esta cosa, ¿no? Hemos pasado al otro extremo, que a un papá le da miedo, le parece que está abusando de su hija, en serio, y tiene 2 años, y me decís, le tenés que limpiar, o sea, porque le tenés que enseñar, sí, yo le enseñé a mi hija, pero la tenés que acompañar, qué difícil eso. Exacto, y aparte, es súper difícil. Otra problemática que existe, que lo hemos charlado con vos muchas veces y también con la psicóloga especialista en falsas denuncias, en abuso sexual infantil, no me acuerdo el nombre ahora, que ella me decía que no hay especialistas, no hay psicólogas especialistas en abuso sexual. Acá en Bahía no sé cuántas hay, que también es necesario esa especialización, porque no es lo mismo una psicóloga que puede ver algo que está pasando a una que puede quizás darse cuenta, aunque haya una delgada línea, si hay un abuso. Exacto, ¿no? A veces, bueno, a ver, yo no quiero invadir el ámbito de la psicología, pero he leído leo muchos informes a diario. Claro, me imagino. Sucede muchas veces que hay síntomas de los chicos que se malinterpretan. Claro. Por ejemplo, no sé cómo la incontinencia a la noche, tiene un nombre particular. Sí, bien. Cuando se hacen pis. Claro, cuando se hacen pis a la noche, cuando tienen miedo a la oscuridad, cuando eso proviene de un trauma, que muchas veces ese trauma no es sexual. Claro. E incluso los nenes que atraviesan, que son parte de divorcios súper conflictivos, empiezan a tener este tipo de síntomas y no hay un abuso detrás. Claro. Entonces es necesario que una psicóloga especialista determine qué es lo que le pasó a ese nene. Total. Y es necesario trabajar de manera conjunta, ¿no? Bueno, repetimos este congreso que va a ser entonces el 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, recalco que la participación puede ser virtual para todos los que quieran participar. Es desde el jueves a las 9 de la mañana. Así que, bueno, se tienen que inscribir en la página de alienación parental y van a poder participar. La verdad que es muy importante. Eso va a ser importante para todos, ¿no? Si tenés algún amigo, si tenés algún vecino, alguien que le pasó, bueno, es una buena forma. ¿Y cuál es la recomendación más importante que vos le darías a algún papá que está pasando por esto, alguna mamá que está pasando por esto, digamos? ¿Cuáles son los primeros pasos que es necesario que ellos tengan en cuenta? Bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar un abogado que entienda de estos temas y que los pueda llevar bien, porque se pueden iniciar procesos que no son los correspondientes para solucionar este tema y que no dejen pasar el tiempo, sobre todo porque, bueno, una vez que el vínculo se rompe, la verdad que es muy difícil de recuperar. Así que
Bueno, eso es lo principal. principal. Sí, tengo papás que llevan 10 años judicializando el tema, donde han dejado de ver a sus hijos a los 3, 4 y hoy tienen 14. Y ya a los 14 años es muy difícil volver a revincularlos. Entonces, no dejar sino dejar pasar el tiempo. Total. Moverse, visibilizar el tema, e intentarlo por todos los medios. Y además, bueno, asesorarse también a través de las redes, porque te puede pasar que agarras a un abogado que crees que es bueno o que te va a ayudar y el abogado quizás no rinde, no sabe, no puede. Claro. También es necesario saber eso, ¿no? Que podés cambiar, que te tiene que dar todo el material y vos podés cambiar de abogado, porque hay padres que creen que tienen que estar siempre con el mismo abogado. No, es otra problemática. Uno puede cambiar de abogado en cualquier momento. Bien. Cuando uno lo desee. Bien, fantástico. Bueno, ahí estaremos prendidos a este congreso. Te agradezco mucho. Gracias, Giselle. No, por favor. Saludos a vos. Bueno, escuchábamos a Mariel Guerrero. Ella es abogada de familia de aquí de la ciudad de Bahía Blanca y va a ser parte de este congreso importantísimo donde, entre otros temas, se hablará de los juzgados de familia del país, de la alienación parental, bueno, y de un montón de cosas más que seguramente van a ser de interés para los que tienen la problemática y para los que no. Así que 14 y 15 de noviembre. ¿A dónde vamos a dejar las redes? ¿Te parece, Mariel? Lugares a donde pueden inscribirse o donde pueden pedir información. El Instagram del CEAP, que es, ya te digo. Sí, tranqui. Te dejamos y ya queda para todo. Sí, es ceap.argentina. Bien, es ceap con C, ceap.argentina. ceap.argentina y bueno, después están las redes de Crianza Sana. Crianza Sana. Argentina. También, hay varias. Crianza Sana, sí, depende de la sección, hay Bahía Blanca, de todo el país. Argentina. Pero Crianza Sana Argentina es la que reúne. Fantástico. Todas. Bueno, Mariel, te agradezco mucho. No, gracias a vos.